Muy feliz sábado, queridos hermanos y amigos de la Iglesia de Olivos. Para mí es un privilegio encontrarme nuevamente con ustedes después de tanto tiempo. En este día los saludo desde la Patagonia Argentina, desde la ciudad de General Roca, en Río Negro. Como decía, es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes después de mucho tiempo, y mayor es el privilegio porque tendremos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Y en este día, en esta mañana, para estudiar un tema que considero del todo importante. Y vamos a responder varias preguntas. ¿De quién somos? ¿Quién es nuestro dueño? ¿A quién pertenecemos? En San Juan 8:44, Jesús dijo algo muy fuerte. Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y a ninguno de nosotros nos gustaría que Jesús nos dijera eso. A ninguno de nosotros nos gustaría que el Señor, al referirse a alguno de nosotros o a algún ser querido, Él tuviera semejante expresión. Ahora, si pertenecemos a Dios, porque en este mundo o pertenecemos a Dios o pertenecemos al enemigo de Dios. Si pertenecemos a Dios, ¿le hemos dado al Señor todo lo que le pertenece? ¿Le has dado al Señor todo lo que le pertenece? ¿Le has entregado todo lo que es suyo como posesión comprada? Porque si somos del Señor es porque el Señor nos ha comprado. Y nos ha comprado a precio de sangre. Ahora, ¿existe alguna señal de pertenencia? ¿Alguna señal, algo que acredite que somos del Señor? Como dice el lema de los que usan los jóvenes y los adolescentes, Generación 148, basado en Romanos 14:8. Ese texto tan bonito que dice: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, ¿existe alguna señal que acredite que somos del Señor? Hay una declaración de la escritora Elena G. de White que es sumamente impactante. En el libro Maranata, el Señor viene, página 246, Elena de White dice: los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para indicar que eran propiedad de Dios. Así también, los hijos de Dios en este tiempo deberán llevar la señal que Dios ha especificado. No cualquier señal, la señal que Dios ha especificado. ¿Y cuál es esa señal de pertenencia? ¿Cuál es la señal que acredita que somos del Señor? Y por otro lado, ¿cuál es la actitud del enemigo en relación con esa señal? Es importante saber cómo el enemigo de Dios actúa en relación con esa señal. ¿Qué implicancia práctica tiene esa señal en mi vida, en tu vida? Y para eso vamos a buscar, en primer lugar, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, nos hablan de esa señal de pertenencia. Y Ezequiel capítulo 20 es bien clarito al describirla. El versículo 12 dice, y los invito a buscar en sus Biblias, que podamos todos juntos leer la palabra de Dios. Vamos a leer varios textos bíblicos en el día de hoy, y es importante que podamos seguir la lectura de los pasajes de la palabra del Señor. Dice el versículo 12 de Ezequiel capítulo 20, repito: y les di también mis sábados. El Señor dice que los sábados son de Él, para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supieran, que yo soy Jehová que los santifico. El Señor nos dio los sábados como una señal de que Él es el que nos santifica, el que nos aparta para un uso sagrado. Y el versículo 20 dice: santificad mis sábados.
Ahora nosotros tenemos que apartar el sábado como un día santo, un día sagrado, para que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La señal establecida por Dios, para que sepamos quién es nuestro Dios, es el sábado. La señal que nos identifica como el pueblo de Dios es el sábado. El sábado es la señal de que Dios nos está santificando. La santificación del sábado es la señal de que somos del Señor y que Él es nuestro Dios. Maravilloso. Realmente un texto sumamente profundo. Por un lado, el sábado es la señal de que Dios es un Dios que nos está santificando como sus hijos. Pero además, la santificación del sábado, la santificación que usted y yo hagamos, que vos y yo hagamos del sábado, es una señal de que somos propiedad de Dios y de que Él es nuestro Dios. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. En relación con esto, en el mismo libro, Maranata, el Señor viene, página 246, la misma página, dice: los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. Así como los israelitas llevaron esa señal de sangre en las puertas que los identificaban como propiedad del Señor. Dice, nosotros también vamos a llevar una señal. Dice, se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos, para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara: les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora hago una pregunta, porque hemos destacado en estos pasajes bíblicos la importancia de lo santo. ¿Dios hace alguna diferencia entre lo santo y lo común? ¿Entre lo sagrado y lo común? Vamos a ver dos pasajes bíblicos. Dos pasajes bíblicos. En uno vamos a ver cuando a lo común le damos un uso santo. ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios cuando a lo común le damos un uso santo? Y después veremos cuando a lo santo se le da un uso común. ¿Cuál es la actitud de Dios ante esas actitudes, valga la redundancia, de los seres humanos? Y vamos a buscar Levítico, capítulo 10, versículo 1. En ambos pasajes vamos a encontrar varias similitudes que es importante que destaquemos. Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nos habla del pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Es importante recordar que Dios había establecido el sacerdocio a través de Aarón y su familia. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes. Y había dos de sus hijos, Nadab y Abiú, que cometieron un pecado que Dios consideró terrible. Y vamos a ver el pasaje bíblico. Capítulo 10 de Levítico, versículo 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Y uno dirá, el fuego es fuego. ¿Por qué fuego extraño? Y vamos a ver lo que dice el capítulo 9, versículo 24, el versículo anterior. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. En el santuario israelita, en el tabernáculo, había dos altares: el altar del sacrificio y el altar del incienso.
El fuego que menciona en el capítulo 9, versículo 24, es el fuego que Dios encendió, un fuego perpetuo en el altar del sacrificio. Y con eso consumió el sacrificio y quedó encendido ese fuego. Cuando los sacerdotes quemaban incienso en el otro altar, debían llevar el fuego del altar del sacrificio. No podían llevar cualquier fuego, no podían llevar el fuego de una fogata que ellos habían hecho en el atrio, ni en algún otro lugar del desierto. No, ellos tenían que llevar del fuego que Dios había encendido en el altar del sacrificio. Sin embargo, Nadab y Abiú llevaron un fuego extraño, un fuego que habían encendido en otro lugar. Ahora, versículo 2 nos muestra que a Dios sí le importa lo que es sagrado y distinguir lo sagrado de lo común. Fíjense lo que dice el capítulo 10, versículo 2. Dice: entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. El fuego que estaba encendido en el altar también había salido de la presencia de Dios. Y ese fuego no los iba a quemar. Pero cuando ellos a algo común le dieron un uso santo, salió fuego de la presencia de Dios. El mismo fuego que los purificaba, este fuego los terminó matando, los consumió. Y el versículo 3 nos muestra la razón. Luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Hizo silencio. Triste. Triste porque Nadab y Abiú, teniendo un privilegio sumamente elevado, no aprovecharon ese privilegio y le dieron poca importancia a la santidad de Dios. Le dieron poca importancia a lo sagrado, a lo santo. Ahora, ¿se acuerdan cuando Moisés se encuentra con Dios en el desierto? Él estaba cuidando sus ovejas, había huido de Egipto. Y en un momento él ve una zarza que se está quemando pero no se consume. Y él se acerca para ver lo que era eso, que era algo prodigioso, milagroso. Y entonces desde el medio de la zarza Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Muchos años después, el profeta Isaías, cuando se encontró en la presencia de Dios, dijo: ay de mí que soy muerto, pues mis ojos han visto a un Dios que es santo. A un Dios que es santo. Ahora, Isaías también nos presenta un equilibrio entre ese Dios santo, pero también cercano. Entre ese Dios que es alto y sublime, pero también está al lado del sufriente. Y yo quiero compartir con ustedes un texto conocido, pero realmente muy bonito. Isaías 57, versículo 15. Ya vamos a volver al Levítico, porque ahí vamos a entender el por qué Nadab y Abiú hicieron lo que hicieron. El versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el santo, el que está allí, en lo alto del cielo, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quizás en este día, a través de esta predicación, le esté hablando a alguien que está viviendo un momento difícil, un momento de quebranto, un momento de dolor, un momento de sufrimiento. Dios no es un Dios lejano. La palabra de Dios te está diciendo en esta mañana que Dios no es un Dios lejano, es un Dios que habita a tu lado. Aunque todos te abandonen, aunque todos se alejen de ti, Dios nunca te abandonará. Porque Dios habita con el quebrantado de espíritu, habita con el quebrantado de corazón.
¿Por qué? Porque Él tiene el anhelo, el deseo, la misión de revivir tu espíritu, de vivificar tu corazón. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que es santo, pero que nos ama tanto que está a nuestro lado. Ahora, que Dios nos ame como nos ama, no implica que sus cosas las tomemos a la ligera, que lo que Él declaró, lo que Él dispuso que fuera santo, nosotros lo tomemos como algo común. O que a lo común, como hicieron Nadab y Abiú, le demos un uso santo, un uso que Dios no ha determinado. ¿Por qué Nadab y Abiú hicieron eso? ¿Por qué, sabiendo todo lo que sabían, conociendo todo lo que conocían, Nadab y Abiú cayeron en el pecado de darle a algo común un uso santo? Y vamos a volver a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Fíjense lo que dicen los versículos 8 al 10. Entonces Jehová habló a Aarón y le dijo: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Nadab y Abiú habían bebido vino, estaban embotados sus sentidos por el vino, mareados por el alcohol, y terminaron haciendo lo que hicieron. Y vamos a ver este detalle del vino, y lo vamos a ver otra vez cuando analicemos el próximo pasaje bíblico. Vamos a ver lo importante que está haciendo el uso del vino, del alcohol, que embota los sentidos, que nos confunde, que nos marea. Pero también el vino es usado por la Biblia, por el mensaje de la Biblia, desde un punto de vista profético. Ahora fíjense, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué Dios no quiere que usemos el vino? Para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo común, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Nadab y Abiú, si no hubiesen consumido vino, nunca hubiesen hecho lo que hicieron. Ahora, su mente se confundió, se embotaron sus percepciones morales de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. Ahora, ¿qué pasa cuando a lo santo le damos un uso común? Vamos a ver otra historia conocida, quizás más conocida que la que acabamos de leer. Vamos a Daniel. El libro de Daniel, un libro profético por excelencia, que nos deja muchísimas enseñanzas relacionadas con el tiempo del fin, relacionadas con los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos y que van a suceder antes de la venida de Cristo. El capítulo 5 de Daniel relata la caída de Babilonia, de la Babilonia literal, de la Babilonia del tiempo de Daniel. En aquel tiempo, el emperador babilónico, el rey de Babilonia, era Belsasar. Y dice el capítulo 5, versículos 1 al 4. Fíjense lo que dice el texto bíblico. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Otra vez, la presencia del vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Los vasos del templo, los vasos sagrados del templo del Señor, fueron traídos para beber vino. A lo santo le estaban dando un uso común. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos al rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y embotados por el vino alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, dioses falsos, ídolos.
Belsasar bebió vino. No distinguió entre lo santo y lo común. A lo santo le dio un uso común y cometió idolatría. ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál fue la actitud de Dios ante esto? Versículos 18 al 23. El Altísimo, cuando Belsasar está en medio de la borrachera, ve de repente que una mano empieza a escribir en la pared y se asusta. Imagínense una mano sola que empieza a escribir en la pared y se asusta y no entiende lo que está escrito en la pared. Entonces llama, después de tratar de interpretar esa escritura con todos sus asesores, finalmente llaman a Daniel. Y Daniel le dice lo siguiente: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, en realidad era el abuelo, pero siempre a los antepasados se les llamaba padres. Dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía mataba y a quien le placía daba vida. Engrandecía a quien le placía y a quien le placía humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Pecado a sabiendas, sabía lo que era bueno y pecó igualmente. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos de ellos. Además diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Y esa misma noche Belsasar murió. Y esa misma noche cayó Babilonia y el imperio babilónico desapareció del mapa, conquistado por los medo-persas. Ahora, esta historia se está repitiendo y se va a repetir en el tiempo del fin. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. En el primer caso, Nadab y Abiú a lo común le dieron un uso santo. En el segundo caso, Belsasar a lo santo le dio un uso común. En ambos casos, Dios mostró que eso no era correcto y esas personas fueron castigadas, juzgadas por haber hecho eso. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículos 4 y 5 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En términos proféticos, cada vez que se habla de una mujer, se habla de una iglesia. Y esta es una iglesia apóstata, una iglesia que predica el error, que predica que se ha unido con los reyes de la tierra. Dice que ha fornicado con los reyes de la tierra, porque el esposo de la iglesia es el Señor. Pero cuando la iglesia, por conveniencias humanas, por estar de acuerdo con los reyes de la tierra, deja de seguir la palabra de Dios, deja de ser fiel
a los principios de Dios, termina fornicando con esos reyes de la tierra. Y esta es una iglesia que ha fornicado con los reyes de la tierra y que ha hecho beber del vino de su fornicación, del vino de su confusión, a la gran mayoría de las personas de este mundo. Dice, ha embriagado a los habitantes de la tierra con el vino de su furor de su fornicación. Con el vino de su fornicación, versículo 2. Hace alianza con los reyes de la tierra, embriaga con el vino a los reyes y a las muchedumbres, y se le llama Babilonia la Grande, haciendo referencia a la Babilonia del tiempo de Daniel. Y Babilonia en la Biblia tiene un significado muy, muy interesante, muy peculiar. Babilonia significa confusión. Y esta iglesia confunde la mente de las personas. Pero es una iglesia que además tiene hijas que siguen predicando doctrinas confusas, doctrinas que no son conformes a la palabra de Dios. El vino confunde y Babilonia es confusión. El nombre Babel, que es el origen de Babilonia, fue puesto allá en Génesis 11, cuando Dios confundió la lengua de aquellos que estaban queriendo construir una torre para huir de un supuesto segundo diluvio, que Dios había prometido que no iba a suceder. Pero estos hombres construían esa torre, la torre de Babel, y Dios confundió las lenguas de ellos. De ahí viene la palabra Babel, Babilonia, que significa confusión. Ahora, en el conflicto de los siglos, libro escrito por Elena G. de White en la página 385 dice: si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. Y hoy en día es así, hay tantas religiones, y tantas religiones que predican parte de la Biblia, pero hay parte de la Biblia que no predican, que la gente está confundida y no sabe dónde ir y a quién seguir. Y se produce algo sumamente significativo, porque a lo común se lo trata como santo. Cuando Dios creó este mundo, lo creó en 6 días. 6 días, y Él dijo que esos 6 días eran para trabajar. Y el 7º día Dios descansó, el sábado Dios descansó. El domingo, que es el primer día de la semana, fue creado como un día común de trabajo. Sin embargo, la mayoría del mundo cristiano hoy en día, a ese día común, le da un uso santo. Un uso santo, cuando Dios dice que es un día común de trabajo. Ahora, a lo santo, porque el 7º día de la semana, el sábado, es el día santo del Señor. Es interesante, es mi sábado, dice el Señor. Se le da un uso común, porque se lo usa como un día común de trabajo, cuando es un día santo. La mayoría del mundo lo toma de esa manera. El mundo cristiano predica eso. La mayor parte del mundo. Somos muy pocos los que hablamos de la santidad del sábado. Y el mandamiento es claro. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el sábado descansó, lo bendijo y lo santificó. Queridos amigos, queridos hermanos, santificar el domingo es idolatría. Santificar el domingo es caer en la misma idolatría que cayó Belsasar. Fíjense en una declaración de Elena G. de White de la Review Herald del 8 de marzo de 1898, dice lo siguiente: Satanás ha llevado cautivo al mundo,
ha introducido un sábado que es un ídolo y aparentemente le ha dado mucha importancia. Le ha robado al sábado del Señor el homenaje del mundo cristiano y se lo ha dado a este sábado ídolo. El mundo se inclina ante una tradición, un mandamiento creado por los hombres. ¿A qué se le llama sábado ídolo? A lo que el mundo cristiano hoy le llama el sábado cristiano, que es el domingo. No el sábado del Señor. No el sábado creado por Dios en la creación. No, un sábado ídolo. Un día de reposo falso. Un día que es común, dándole un uso santo. Ahora, cuando Dios nos muestra la verdad, cuando conocemos, cuando entendemos la diferencia entre lo santo y lo común, y decidimos seguir guardando el domingo, ¿será que Dios seguirá escuchando nuestras oraciones? Fíjense lo que dice Proverbios 28:9. Y podemos entender en la experiencia de Belsasar. Daniel le dijo: tú conocías todo esto, pero decidiste, a sabiendas de lo que era correcto e incorrecto, seguir haciendo, seguir rebelándote contra Dios. Y Proverbios 28:9 es bien claro en el mensaje. Nosotros queremos que Dios nos oiga. Reclamamos que Dios oiga nuestras oraciones. Ahora, fíjense lo que dice el texto bíblico. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Al que no escucha la ley de Dios, al que no sigue los preceptos divinos que están en la palabra de Dios, Dios dice que su oración es abominable para él. Ahora hay un mensaje para nosotros como iglesia. Santificad mis sábados, dice la Biblia. ¿Estamos guardando el sábado como Dios nos pide? ¿O últimamente estamos cada vez descuidándolo más? Los extremos del sábado. A veces pensamos que el sábado solo se remite al sábado por la mañana, el momento de culto. Pero el viernes por la noche, la caída del sol, o el sábado por la tarde, pareciera que ya no es sábado, porque nuestra conversación es común, la música que escuchamos es común o secular. De paso, ¿qué música estamos escuchando para adorar a Dios? ¿Música sagrada o música secular? ¿Qué conversación tenemos los sábados? ¿Conversación relacionada con las cosas de Dios o conversación común? En cuarentena, tristemente, en medio de toda esta situación de pandemia, todavía nos vemos más tentados a no guardar el sábado como Dios manda. Ya no necesitamos vestirnos con lo mejor que tengamos para ir a ver al Señor a su casa. Estamos detrás de una pantalla viendo una predicación por YouTube o por Facebook. Y ya no nos importa cómo estamos. Nos levantamos a cualquier hora. Y pareciera que el sábado deja de tener la importancia que la Biblia le da, que Dios le da. El sábado es el sello de Dios, queridos amigos y hermanos, que identificará a sus hijos en este tiempo del fin. Es la señal que le dirá al mundo que somos del Señor. ¿Le estamos dando la importancia práctica en nuestra propia vida? ¿El sábado está siendo ese sello, esa señal de que pertenecemos a Dios? El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. El que es fiel en lo poco estará preparado para enfrentar las pruebas y los desafíos que sobrevendrán sobre el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Pero si en lo poco, si hoy, que es tiempo de paz todavía, no somos fieles al Señor, ¿qué pasará cuando vengan situaciones más desafiantes? Cuando el enemigo nos presione más y este mundo de pecado empiece a ir en contra de los hijos de Dios. Hoy en día, la mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia. Y es nuestro trabajo ser instrumentos en las manos de Dios para llamarlos. Pero Dios también nos está llamando a nosotros, adventistas del séptimo día, los que somos adventistas del séptimo día, que hemos salido de Babilonia en algún momento de nuestra existencia,
o quizás han sido nuestros padres, pero hemos salido en algún momento de Babilonia. Pero tal vez Babilonia no ha salido de nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que pasó con los israelitas que habían salido de Egipto, pero todavía seguían añorando las cosas que vivían en Egipto? ¿Se acuerdan de la esposa de Lot que salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón y se transformó en una estatua de sal? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Somos del Señor? ¿Le hemos entregado todo a Dios como nuestro Señor, como el dueño de nuestra vida? ¿Le hemos entregado nuestro corazón? Queridos amigos y hermanos, quizás le esté hablando a alguien que está conociendo estos temas por primera vez. Dios te está llamando en este tiempo final de la historia a que puedas entregar tu corazón en sus manos de amor y que puedas ser fiel a la palabra de Dios. El Señor está sellando a su pueblo y hay una señal que va a distinguir a sus hijos en este tiempo final. Estudia tu Biblia, investiga, pregunta, no te quedes con dudas. La palabra de Dios es clara, el mensaje es claro, inequívoco. Y es un mensaje de amor, un mensaje de un Dios que es santo, pero que quiere estar a tu lado también, a mi lado también, para vivificar nuestros corazones. Dios te está llamando a dejar todo lo que te aparta de Dios, lo que te aparta de Él, y ser parte de ese pueblo santo que muy pronto Jesús vendrá a buscar para llevarlo al cielo. ¿Hay algo o alguien que sea tan importante para que pierdas una salvación tan grande? Jesús viene pronto. Prepárate, preparémonos, prepárate porque muy cerca estamos del hogar. Y en esta hora quiero hacerte una invitación especial. Si quieres ser parte de ese pueblo que va a estar de pie cuando Jesús venga, si quieres ser parte de ese pueblo que va a llevar esa señal de pertenencia, te invito a que en tu corazón ahora puedas orar y puedas pedirle a Dios que te ayude a ser fiel en todos sus mandamientos y especialmente que puedas guardar su santo sábado de acuerdo a lo que dice su palabra. ¿Te parece que podamos orar? Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas. Gracias porque muy cerca estamos de que Jesús vuelva a buscarnos. Estamos muy cerca del hogar. Ayúdanos, querido Dios, en esta hora, a que podamos dejar de lado todo aquello que nos aparta de ti, a que podamos ser fieles a todos los mandamientos, a que podamos santificar tus sábados, tal como tu palabra lo dice, a que podamos, querido Dios, entregar nuestros corazones en tus manos y permitir que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Oro por cada persona que está del otro lado de la pantalla, por cada persona que está escuchando esta predicación, para que tú de manera especial obres en su corazón en esta hora, en el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, que el Señor los bendiga.